Bien, pues los saludo, me presento, soy la doctora Marta Palencia Núñez, soy médico cirujano egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango y hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente, allá en la Ciudad de México. Soy psicoterapeuta por el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, soy su amiga, que eso es lo más importante, y que el día de hoy vamos a abordar un tema trascendente, el hablar acerca del adulto mayor, de los aspectos biológicos, psicológicos en nuestra población, que como sabemos la pirámide poblacional aquí en México va marcando que cada vez vamos a ser más adultos mayores y entonces pues yo creo que sí deben de existir muchos servicios encaminados a que tengamos una vejez digna y se le llama el breve espacio, la última fiesta de la vida, ¿no? Entonces a que nos la pasemos muy bien. Bien, vamos a darle a la siguiente diapositiva y como introducción les puedo decir que vamos a conocer los cambios biológicos, psicológicos y sociales que conllevan al envejecimiento, que conlleva el envejecimiento, a valorar las necesidades especiales de atención y apoyo integral, así como los cambios que se producen en el proceso del mismo. A veces hay cosas que nos llevan a pensar en algo. Por ejemplo, oímos la palabra cáncer, inmediatamente la asociamos con muerte. Oímos la palabra dieta, inmediatamente la asociamos con hambre. Oímos la palabra viejito, vejez, y inmediatamente la asociamos con enfermedades, achaques, tristeza, esta parte triste. Y no, nosotros tenemos que ver que efectivamente en esta nueva etapa de la vida, en la etapa de la vejez, del adulto mayor, hay que valorar las necesidades especiales de atención y el apoyo integral, así como los cambios que se producen en el proceso, pero no significa que estén enfermos. Pareciera ser lo mismo que cuando hablan de una mujer que está embarazada y erróneamente preguntamos, ¿y para cuándo se va a aliviar? Caray, no está enferma, está en un estado privilegiado de salud. Bien. ¿Cuáles son los procesos de envejecimiento? Pues bueno, uno son los cambios que se producen, el cambio a nivel biológico, que ahí vamos ahorita a detenernos en cada uno de ellos, el cambio biológico, el psicológico y el físico, ¿sí? En todos estos tres ámbitos hay cambios. Si nosotros hablamos de los cambios biológicos relacionados con la edad, pues bueno, nuestra visión, si es que tiene vista cansada, a veces puede ser a temprana edad, pero van disminuyendo muchos de estos sentidos y muchas de estas situaciones que nos hacen sentirnos muy útiles en la vida, porque ustedes saben que cuando las personas que necesitamos lentes y se nos pierden o se nos quiebran o cualquier cosa sucede, pues lógicamente nos sentimos muy vulnerables sin ver bien. Entonces, con el paso del tiempo, lógicamente nuestra visión va disminuyendo, igual que nuestra audición. Aquí tiene mucho que ver también el aspecto genético. Hay gente que inclusive a partir de los 65 años comienza a perder la audición y cuando tú le preguntas es que esto es de familia, a todos mis hermanos lo han tenido, mis papás también, etcétera. Hoy existe ya lo que es la parte de la medicina genética que pudiera revertir en gran parte y hacer una medicina preventiva. El gusto y el olfato también se van perdiendo, el tacto, en fin, todos los sentidos se pierden. Dentro del sistema orgánico, pues la estructura muscular, el sistema esquelético, las articulaciones, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema digestivo, todos van teniendo, ahora sí que, pues van menguando sus funciones. Pero también tiene mucho que ver, ahora sí, que nosotros somos como un carro que sale de una agencia. Me estoy refiriendo a un carro que sale de una agencia cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos y que todo nos funciona perfectamente bien y al contrario se va a ir desarrollando ese potencial, si nosotros comenzamos a cuidar ese carro, pues sí, el carro, por mucho que lo cuidemos y lo tengamos bajo una cochera techada y tratemos de no pasarlo por los baches y tratemos de hacerle su servicio de aceite y tratemos de llevarlo bien, pues a lo mejor el carro es un 2020 o 2021,
para estar más actualizados, y vamos a llegar al 2035 y el carro se va a ver igual, como si fuera del año 2020, de también cuidado. O sea, no van a pasar los años por él, porque no solamente el dueño lo ha cuidado en la parte de que no se lo han rayado o no se lo han chocado, sino que lo ha cuidado internamente. O sea, el carro no ha tenido situaciones de que falte el agua, de sobrecalentamiento, le ha cambiado bien sus bujías, sus frenos, ha estado checando que los filtros, ha estado checando que el carro lleve una buena vida. Y desde el exterior, claro, pues si ve que le falta por ahí, que lo rayaron, pues bueno, trata de aminorar eso. O si ve simplemente que el carro, una llanta ya no le funciona o anda desbalanceado, lo ayuda. Eso pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros. Si nosotros ayudamos a cuidar nuestro cuerpo, pues lógicamente vamos a llegar a los 65, 68 años en muy óptimas condiciones. Y lo vemos en las personas adultas mayores que han hecho ejercicio, pues claro que nos dan envidia de ver que son mucho más ágiles, a veces la gente de 70 años que ha corrido, que ha andado en bicicleta, que ha tenido una disciplina, lo ves que es mucho más ágil, quizás que un adolescente o quizás que un adulto de 30 años que está totalmente sedentario, con adicciones a las nuevas tecnologías, que estar sentado con una computadora, revisando también el teléfono, lo WhatsApp, con el videojuego en la consola no sé cuántas horas. Pues imagínense cómo van a llegar nuestros adultos jóvenes, nuestros adolescentes de hoy en día que no están teniendo el hábito del deporte. Entonces, nuestra estructura muscular, nuestro sistema esquelético, nuestras articulaciones, también nuestro sistema cardiovascular, tienen mucho que ver con esta parte de los hábitos que vamos teniendo durante nuestra vida, igual que el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema digestivo. Sí. Y voy a poner un ejemplo también, discúlpenme que me ponga ahí, pero en el sistema digestivo vemos hoy los chavos salen a pasear, a dónde van, a las famosas alitas, en donde se toman unos vasos de este tamaño, que es de 1 litro, los famosos litros de michelada con cerveza corriente, y aparte que va lleno de salsas y salsas picantes y más picantes y el chamoy y no sé qué tantas cosas, y luego para acompañar pues unas ricas alitas ricas en colesterol y en muchas grasas, pero bueno, ya hasta se me hizo agua la boca. Pero esa parte ahí es bien interesante que ustedes lo vean, que cómo estamos cuidando, o sea, cómo vamos a cuidar. Entonces, de por sí con la edad vamos a sufrir un declive, vamos a sufrir la situación de que vamos a dejar de producir colágeno, y pues lógicamente esto va a perjudicar nuestras articulaciones, nuestro corazón pues ya no va a tener el vigor para estar latiendo y bombeando esta situación de llegar la sangre hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Nuestro sistema respiratorio también, pero no es lo mismo llegar a los 80 años sin nunca haber probado un cigarro y haber tenido la rutina de hacer ejercicio de respiración, etcétera, alguien que estuvo fumando y que nunca utilizó como debe de ser sus pulmones, igual el sistema excretor y el sistema digestivo. Bien, ¿cuáles son los cambios sociales y psicológicos relacionados con la edad? Y yo creo que aquí es bien interesante hablar de los cambios sociales. Y creo que es algo que nos pega mucho, es algo que realmente no estamos muy preparados o no nos vamos preparando conforme va pasando la edad, sino que de repente comenzamos a sentir el deterioro del tiempo y nos vemos que caray, que nos hemos quedado solos, que los hijos se han ido, que nos dejamos de ser productivos, que no tiene nada que ver una persona que era productiva, que diario podía, si es un mecánico, por ejemplo, va, compone un coche, otro coche, y había un ingreso que llegaba a su bolsillo. Y llega un momento que ya no puedes hacerlo, ya no puedes trabajar, pero tampoco te has preparado socialmente para vivir esa nueva etapa en la que quizás tengas que ser dependiente. Y en la que quizás si fuiste un adulto, desde la adolescencia, un joven, un adulto, que pudiste tener la previsión de ir teniendo un ahorro para cuando llegaras adulto tuvieras un techo seguro y estuvieras preparado para enfrentar alguna enfermedad de un gasto y tuviste un ahorro, pues eso te va a ayudar mucho. No es lo mismo llegar a una edad donde se van los hijos, se casan,
y tener una casa que es tuya, a estar viviendo de renta y estar ante la situación de que el hijo te apoye para pagar esa renta, o simplemente el hecho de no tener esa casa y tenerte que ir a vivir a casa del hijo en una situación incómoda, porque pues como dice el dicho, casados, casa para dos. Y entonces, pues esto es una situación incómoda. Y como ese cambio social puedo hablar de muchísimos. Simplemente es una época de muchas pérdidas, es una época en donde se comienzan a morir tus amigos, en donde como pasaste tú por las diferentes épocas donde ibas a las primeras comuniones de tus amigos, después los 15 años, después las bodas, después los bautizos, después los 15 años quizás de los hijos de tus amigos, pues llega una época en donde lo único que escuchas de noticias es que te habla fulanito para decirte que murió tu amigo o tu otro amigo o que el otro amigo está internado, está malo. Entonces es una época de demasiadas pérdidas en el ámbito social. Los cambios psicológicos también se dan muchísimo en esta parte porque todos nuestros rasgos de personalidad, ¿sí?, se van a acentuar. Si yo soy tacaña, me voy a volver más tacaña. Si yo soy obsesiva, me voy a volver más obsesiva. Si yo soy irritable o un poquito agresiva, etcétera, pues va a llegar en la etapa adulta en donde voy a ser todavía más. Entonces, todos nuestros rasgos de personalidad se van a acentuar, no van a disminuir. Eso que quede bien, bien claro. Y la otra situación de nuestros cambios psicológicos es que a veces cometemos el error a la hora de tratar a un adulto mayor haciéndolo, infantilizándolo. Es decir, si yo soy la doctora Marta Palencia y bueno, llegó una edad en la que yo tengo que ir a vivir a un asilo de ancianos, a una casa hogar, que en mi caso no tengo hijos, y yo me voy preparando psicológicamente para eso, bueno, voy a tratar de que en la casa de retiro, en el hogar de ancianos, pues me traten quizás como Marta o como la doctora Marta, y así es. Pero si yo llego y me quieren infantilizar, ay, chiquita, bonita, a ver, no. Efectivamente, con la edad vamos teniendo un retroceso en todas nuestras funciones mentales superiores, nuestro cerebro se va achicando, la masa muscular de nuestro cerebro se va disminuyendo, nuestra masa cerebral se va disminuyendo, pero eso no significa en el sentido literal de que nos volvemos como niños. Nos volvemos como niños en el aspecto de que necesitamos ayuda para poder tener un desarrollo todos los días óptimo, necesitamos ayuda para bañarnos, como cuando nos bañaban nuestros papás, necesitamos ayuda para cortarnos las uñas, pero aquí no es porque no sepan, sino porque la visión ya no les alcanza para ver las uñas de sus pies, etcétera, o por la poca movilidad que tienen, por eso se necesita ayuda, no porque no sepan hacer las cosas. Entonces, eso es bien importante. A los adultos mayores no hay que tratarlos como si fueran niños chiquitos, no lo son. Son personas que tuvieron una historia, que la siguen teniendo día con día y que la sabiduría de ellos es muy importante escucharlos, es muy importante aprender de ellos, aunque acuérdense que con la edad nos volvemos más lentos en nuestro aprendizaje, más lentos para subir una escalera, más lentos para contestar una plática, más lentos. Hay una lentitud, pero no por eso vamos a dejar de seguir teniendo la plática, no por eso vamos a dejar de poder subir la escalera aunque nos tardemos más. Entonces, ¿qué necesita un adulto mayor? Es tener paciencia. Pero lo primero que tiene que hacer un adulto mayor es aceptar los cambios que va teniendo su vida, los cambios sociales, los cambios psicológicos. Una de las grandes cosas con las que nos enfrentamos día a día es cuando el adulto mayor llega a los 80, 83 años, que es lo que yo con mi práctica como psiquiatra he visto, es la edad en la que ya no pueden vivir solos. Antiguamente eran los 75, hoy sabemos que la perspectiva de vida ha aumentado considerablemente, hoy estamos hablando que puede el adulto mayor hasta los 83, 85 años vivir solo o vivir en pareja,
sin la necesidad de los hijos, siempre y cuando estén con una buena comunicación, les ayudemos en ciertas cosas, pueden seguir en su hogar que ellos construyeron, porque lo más doloroso de llegar a esa edad es cuando te tienes que despedir de tus cosas y decir, ya no puedo seguir viviendo en esta casa tan grande que yo hice, o ya no puedo seguir viviendo en este cuarto porque el baño tiene 2 escalones hacia arriba o hacia abajo, o esta casa que yo fabriqué con tanto cariño y donde yo puse mi hermosa recámara en la parte de arriba, pues me es totalmente impráctica porque no puedo subir la escalera. Entonces, tenemos que irnos preparando, hasta diseñando la casa, por así decirlo, si pensamos nosotros continuar viviendo ahí. Antiguamente los arquitectos construían casas donde la recámara principal la ponían en el balcón de arriba, con un hermoso vestidor, con un jacuzzi y cosas de esto. No estoy hablando de un nivel económico a lo mejor medio arriba. Y entonces, pero no hacían esa previsión, entonces nosotros llegábamos, les digo porque pues vamos a dar consulta a veces de forma particular a los domicilios, y te das cuenta que entonces lo que era la sala, pues ahora se convierte en donde está la cama de hospital del adulto mayor, lo que era tal cosa, era tal otra. Entonces, hoy los nuevos arquitectos, los jóvenes arquitectos, arquitectas, están construyendo casas donde visualizan la recámara principal, la entrada del baño, donde quepa perfectamente bien una silla de ruedas, donde el adulto mayor se pueda trasladar sin ninguna dificultad y sin subir y bajar ningún escalón hacia la cocina, donde también la estufa y todo queden a un nivel donde una persona con una silla de ruedas pudiera hacer uso de esas instalaciones. También vemos disminución, ausencia de actividad social. Lo que yo les comentaba ahorita acerca de que se acaban las invitaciones, se acaban los amigos, se acaban el trabajo, y más cuando existe un trabajo de tipo institucional, que tienes que ir a checar una tarjeta, en fin, llega tu jubilación. Y aquí vemos un contexto diferente entre hombres y mujeres. Vemos que las mujeres a la hora de la jubilación se ponen muy contentas, se van a sus casas a hacer quizás las actividades que nunca pudieron hacer, a cuidar a sus nietos, o a irse al gimnasio, o a irse a actividades totalmente sociales, ¿no? De irse a desayunar con las amigas, en fin, van teniendo su grupo de mujeres jubiladas, y esto las llena como de mucho gozo, el poder ahora sí cuidar mi maceta o cuidar mi casa. En el cambio de los hombres vemos esto totalmente al revés. El hombre jubilado, el último día que checa la tarjeta, que le llevan su mariachi, o que simplemente lo despiden sus amigos, sus compañeros, profesores, médicos, en fin, cualquiera que sea su actividad, comienza con una depresión. ¿Por qué? Porque a veces no existe el poder tener el acertijo pues de preparar a la persona emocionalmente, porque va a dejar de tener esa actividad, pero tiene que tener inmediatamente otra actividad más, ¿sí? Es otra actividad más ante la situación de decir, ya me cansé de estar en la casa, ¿para qué me baño? ¿Para qué me arreglo? Si ya no tengo a qué salir, si ya no me esperan en la oficina, si ya no está la secretaria recibiéndome con el café, etcétera. Son cosas que en los hombres, en el género masculino, sí lo veo yo que los afecta mucho más que en nosotros las mujeres. Evolución del entorno socioafectivo, era lo que les comentaba. Efectivamente, el estar escuchando una casa llena de hijos, de los chicos que ya se fueron, y que, bueno, conocemos esto como el síndrome del nido vacío, pero bueno, esto se da como a los 50, 55 años, pero ya cuando llega al entorno de los 80 años, es la evolución del entorno socioafectivo en cuestión de los amigos, que muchos ya no viven en sus casas, muchos ya viven con sus hijos, y se vuelve una forma muy difícil de verlos, muy difícil de tener ese entorno en donde vamos a recibir el cariño o el entusiasmo, o recordar anécdotas inclusive de la vida de juventud, que es lo que hacen a veces los viejos, y digo los viejos con mucho cariño, en la plaza de armas o en la plaza de cualquier pueblo, y se ponen a platicar anécdotas. Difícilmente ya no tienen quien los lleve a tomar el autobús, o no tienen la economía, no tienen la facilidad para subir en un autobús, o no tienen la economía para estar tomando un taxi, o simplemente no tienen al hijo el tiempo, el hijo no tiene el tiempo para llevarlos hacia ese lugar. Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida. Hay que prepararnos para esta etapa.
Y he platicado acerca de que a veces si nosotros vivimos con un exceso de futuro, estamos muy preocupados porque qué va a pasar conmigo cuando yo sea grande, qué va a pasar conmigo cuando yo ya no pueda caminar o yo ya no pueda hacerme de cocinar o tal cosa. Cuando nosotros comenzamos a tener esta angustia anticipatoria, nosotros comenzamos a llenarnos de mucha ansiedad. ¿Sí? Muchísima ansiedad de qué va a pasar con nosotros. Cuando difícilmente alguien nos podría afirmar en este momento que vamos a tener una hora de vida. Nadie de nosotros podría asegurar que yo voy a vivir una hora, o de ustedes que me están ahorita viendo y escuchando. Entonces, esa parte tenemos que vivir muy en la actualidad, pero con cierta situación de previsión hacia el futuro para que nuestra calidad de vida al momento de jubilarnos o al momento de no ser productivos no baje, no baje. Y por otra parte, acuérdense que cuando llegamos a la tercera edad, a la edad del adulto mayor, comencemos a tener un exceso de pasado. A veces resulta un poquito incómodo, por así decirlo, un poquito triste, la situación de que las pláticas de nuestros adultos mayores se enfocan mucho en la parte, caray, es que te acuerdas, ya no está, es que mi esposa ya murió, es que mis hijos ya se fueron, es que ya pasó este tipo de situación, etcétera. Entonces viven mucho en el pasado. Y el pasado, el andar cargando a nuestros muertitos todo el tiempo, el vivir todo el tiempo en el pasado, nos trae demasiada depresión. Tenemos que vivir en el presente, claro, con recuerdos favorables, positivos, lindos del futuro que cada día vamos viviendo, agradeciendo por un día más, pero sin tampoco tener un exceso de futuro, exceso de preocupación, en donde dejamos de vivir el presente. Bien, lograr un cuidado eficaz requiere de lo más importante, que es el compromiso consigo mismo. Uno es identificar problemas y establecer cuáles son nuestras prioridades. Eso yo creo que es todos los días tenemos que hacerlo y eso nos va a quitar demasiada carga emocional y más en estos momentos, es cuáles son ahorita, en este momento, los problemas que yo tengo. Es este y este, hay que escribirlo, hay que enumerarlos. Y ustedes como especialistas, como gente capacitada en esto, sí es importante que les diga, escriba sus problemas y vea cuál es el que tiene mayor prioridad. Y a veces podemos escribir muchos problemas o identificar muchos problemas, pero hay algunos que no está en nosotros resolverlos. Entonces, bórrenlos, vamos a decirle a él, bórrenlo, porque ese problema, el problema de identificar que su hijo a sus 50 años no es productivo, ¿qué cree? Ya no es un problema para usted, déjelo. Pero es que siento culpa porque a lo mejor yo hice un hijo inútil. Ok, vamos a tratar en un proceso donde la persona se perdone, que eso pasa mucho en la actualidad. Las nuevas generaciones sí están medio poco productivas, también por la situación del país y por la situación de la crisis y todo, pero sí tenemos que ver esa parte, ¿no? De quitarle al adulto mayor culpas de no haber podido, de no haber dado, de no haber negociado, de no haber eso. Superar la negación. Vivimos en una época en donde la gente no quiere envejecer. Vivimos en una época donde tratamos por todas las formas posibles de seguir siendo jóvenes cuando estamos cargando la edad que cargamos. No tenemos por qué ocultar la edad que tenemos, porque finalmente al contrario, yo creo que es una parte que nos va llenando de mucha experiencia y de mucha sabiduría, y no hay que negar ciertas cosas y superar la negación en la cuestión. Por eso hay un dicho que dice, el sordo no oye, pero bien que compone, ¿no? De ahí, aunque hay una negación de que no escucho bien y vuélvemela a repetir o escríbeme la pregunta a decir, sí te entendí, pero me sale con otra cosa, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Manejar las emociones, caray. Si cuando nosotros estamos en la edad de las emociones, que hablamos de los 15 años, que se supone que todas las emociones
del amor, de la parte bonita de nuestros sentimientos, están a flor de piel, bueno, pues también llega una etapa como adultos mayores en donde las emociones otra vez nos vuelven a jugar duro, y en este caso son emociones muy marcadas de estos recuerdos, y son emociones en donde a lo mejor uno esperaba más de lo que uno dio, a raíz de los hijos o a raíz de los sobrinos o a raíz de la gente en la cual consideras que te apoyaste, y cuando llegas a una edad ves que no cosechas nada, y entonces esto te puede llenar de tristeza. Siempre en nuestra vida tendríamos que tener un plan A, un plan B y un plan C. No siempre nos va a funcionar el plan A. Siempre tenemos que ver si el plan A no me funciona, tengo que tener un plan B, o si no un plan C. Eso es muy importante, ayudar y llevar de la mano a los adultos, y quizás no tan grandes, a que comiencen ellos a irse fraguando un proyecto de vida para la edad adulta junto con nosotros, en la parte de establecer asociaciones de colaboración. Hoy se usa mucho que muchos de los adultos mayores tienen ganas de tener una calidad de vida. Y dice, si yo me voy a vivir a un asilo de ancianos, pues bueno, ahí me van a decir, levántate, báñate y esto es el desayuno. Así que si yo establezco una asociación de colaboración con cierto grupo de amigos de la misma edad, en donde mi jubilación quizás sea muy poquita, pero si la junto con la de mi amiga y con la de mi otro amigo, y entonces tenemos 3 o 4 pensiones de jubilación, pues vamos a poder tener alguien que venga, nos haga el aseo, nos lave nuestra ropa, nos haga de comer, y vamos a poder tener una calidad de vida, siempre con respetos, acuerdos y todo. Entonces, cada vez más las asociaciones de colaboración están teniendo más auge. Equilibrar necesidades y recursos, por supuesto. Cuidado con eso de dar testamentos en vida. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque luego conocemos a personas que se les hizo fácil, ¿cómo se llama?, pues ya poner la casa al nombre del hijo, o regalarle en vida la herencia al sobrino, que es el que lo va a cuidar. Y cuidado, ¿no? Cuidado, porque siempre la situación económica es algo que llama la atención, que siempre nos da ilusión. Y entonces, cuando se hereda en vida, pues olvídense de que la persona que ustedes consideran que iba a estar cerca de ustedes se mantenga, ¿eh? Se ve en muy pocos casos. Mantener el control en las crisis. Interesante, importante, siempre va a haber crisis, y más cuando estamos más grandes, los problemas se hacen todavía más. Distanciarse y seguir adelante. Diagnosticar, todo el tiempo hay que saber diagnosticar quién nos está haciendo daño, quién no nos da esa paz y ese bien y esa tranquilidad. Y puede ser hasta el mismo hijo, ¿eh? Entonces no hay como poner a veces distancia de por medio. Y en muchos casos yo lo he podido ver. A veces el adulto mayor vive en casa del hijo o de la hija, y bueno, pues a lo mejor al yerno, a la nuera no le es muy conveniente que esté ahí, y esto te va deteriorando y te va desgastando. Y a veces el decir, prefiero vivir en un lugar, en una casa hogar, pero poder tener esa independencia bonita, en la cual me sienta a gusto, en la cual todo esté diseñado para mí, y comenzar a tener cosas que me distraigan y metas. Siempre en la vida hay que tener una meta, y siempre en la vida hay que tener algo que nos haga ilusión. La vida, ahorita existen jóvenes como muy viejos, ¿no? Porque cuando uno le pregunta a un viejito, ¿y qué le hace ilusión? La verdad es que ya no me hace ilusión nada, lo único que me hace ilusión es la muerte. Ah, caray, es una persona que está muy desgastada, muy cansada, y tendríamos que valorar si está deprimida. Pero a veces le preguntas ahorita a los jóvenes, ¿qué te hace ilusión? Y te dicen, pues la verdad, nada. Pero ¿cómo no te da ilusión casarte, encontrar una pareja, tener hijos, una linda casa? No, la verdad no le encuentro sentido a la vida y no tengo nada de ilusión. Entonces, siempre hay que tener una ilusión en la vida, una meta. Ya cumplí esta meta, ¿qué ilusión me estoy forjando ahorita, no? ¿Cuál es la que sigue? Y la que sigue y la que sigue, ¿no? Esas no se deben de cambiar jamás. ¿Cuál es el panorama de salud mental en México? Bueno, se sabe que los médicos de primer nivel de atención son fuente importante de ayuda para esta población. Los datos indican que el 42% de las personas aquejadas por trastornos de ansiedad o afectivos reportaron haber hablado de sus problemas con un médico general. Sobre todo, acuérdense que las poblaciones con más intentos de suicidio, y sobre todo suicidios consumados, o sea que desafortunadamente los cometen, son tanto los jóvenes como los adultos mayores, los ancianos.
Por lo anterior, es importante que estos médicos de primer contacto obtengan la información necesaria para atender a la población. Bueno, dentro de esta situación, pueden ustedes revisar esta tabla acerca de lo que es la epidemiología. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos habla de los trastornos neuropsiquiátricos, representan un total del 28% del global de las enfermedades, o sea, son bastantes. Aquí tendríamos que hablar acerca de las demencias precoces, demencias seniles, la enfermedad de Alzheimer, en fin, que sabemos que tiene que ser tratada por el neurólogo y por el psiquiatra. A veces en la primera y segunda etapa de la demencia Alzheimer entra el neurólogo, después continuamos nosotros en la última y más triste etapa de la demencia Alzheimer, porque el adulto mayor presenta pues mayor irritabilidad, desorientación y un cuadro de psicosis. Y bueno, aquí lo podemos ver, una tercera parte está causado por el trastorno depresivo. Fíjense, lo interesante es que a esta edad sepamos diagnosticar la depresión en el anciano, cómo cambiaría su entorno y cómo cambiaría la situación de su calidad de vida. Afecta a unos 350 millones de personas en el mundo. Esto es una encuesta internacional de salud mental, ya es un poquito atrasada, del 2012. Y bueno, pues esto sí nos debe de llamar la atención, también que es la cuarta causa principal de carga de morbilidad en los adultos a nivel mundial, y se prevé que será la segunda causa principal en 2030. O sea, tenemos que atacar un problema importante que es la depresión. 1 de cada 5 personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida y menos del 25% tienen acceso a tratamientos. Entonces, hay que saber que la edad adulta nos lleva en un alto porcentaje a tener depresión. Y si tenemos depresión, va a ser mucho más fácil que vengan a nosotros enfermedades del tipo del cáncer, enfermedades relacionadas con el trastorno del sueño, que dejemos de dormir o que durmamos demasiado, pero por lo general en los adultos mayores se da lo que es el insomnio inicial, que es cuando duermen muy temprano, a las 9, 8, 9 de la noche están dormidos, pero a las 12:30, 1 o 2 o 3 de la mañana ya están despiertos y no pueden volver a reiniciar el sueño. Esto los lleva a un agotamiento crónico, a un estrés crónico, y por consiguiente vamos a tener problemas de que se presente a edad más temprana un problema de demencia. También el trastorno depresivo nos vuelve más irritables, más agresivos, más vulnerables a cualquier entorno y a ser menos colaboradores con nuestra situación y con nuestro entorno. Las tasas de síntomas depresivos en adultos mayores, bueno, pues varía desde el 16% según algunas de las referencias bibliográficas. Solomón habla del 5%, cumple con criterios estrictos para trastorno depresivo mayor, o sea, del severo. Del 8 al 16 presentan síntomas depresivos clínicamente significativos. Espinosa habla del 2 al 10%, Blazer del 8 al 16%, presencia de diagnóstico de depresión en ancianos que viven en casas de asistencia o en ambientes hospitalarios varía del 16 al 50%. Bien, aquí sí es bien importante comentarles a ustedes que todos los adultos mayores deberían de tener un acceso directo a una escala de evaluación de depresión, a una escala donde su médico familiar sí hiciera lo posible de analizar si tienen un cuadro depresivo. Si nosotros tuviéramos esta cifra aquí en México y en especial aquí en Durango sobre la depresión, créanme que en este año de pandemia, de confinamiento, de aislamiento total en el caso de los adultos mayores, con este temor constante y este estrés constante, a los que se mueren son los adultos mayores, y es que no voy a visitarte, papá, porque te contagio y te mueres, y es que no salgas como tú salías a hacerlo a la esquina, a comprar tus frijoles y tus tortillas, porque te vas a contagiar y te vas a morir. Y estás escuchando que todos tus coterráneos, tus contemporáneos están muriendo. Imagínense el estrés tan fuerte que los adultos mayores están teniendo en este momento. La tasa de depresión oscila ahorita, según la Organización Mundial de la Salud, dice que ha aumentado en un 60% para los adultos mayores el cuadro de depresión, sobre todo por el esquema de la soledad.
¿Cuál es el tratamiento? Se enfoca en la siguiente propuesta y más que nada sería un tratamiento enfocado a la prevención primaria. Y creo que la prevención primaria es la prevención que hacemos todos nosotros durante toda nuestra vida. Esa es la prevención primaria. Desde el momento que nacemos, empecemos a prevenir tener enfermedades que por situación de la naturaleza se nos presentar, pero que sean ya en el último. Mientras más alejemos esas enfermedades, sería mejor. Dentro de la prevención primaria tenemos que cuidar la salud integral. Y hablar de salud integral, estoy hablando de la salud física y de la salud mental. Ya no podemos hablar de salud física y salud mental. Tendríamos que hablar de una salud integral. Hablar de salud ya es necesario que nosotros nos comencemos a poner en nuestra cabeza que va implícita la salud mental, que la salud mental ya no es cosa de locos, que los psiquiatras se consultan cuando ya estoy totalmente fuera de contexto. No, desde ahí iniciaríamos nosotros con una prevención primaria, cuidando nuestra alimentación, teniendo hábitos de vida saludables, que ya ustedes los han escuchado mucho por este medio, por esta vía. Una prevención secundaria en todos los aspectos, y aquí hablaría de la parte social, de la parte económica. Es muy diferente llegar a ser un adulto mayor no dependiente económicamente, es muy diferente decir vivo en casa de mi hijo a decir mi hijo vive en mi casa. Desde ahí vamos con lo que es la prevención secundaria y la prevención terciaria, que tiene que ver con esta parte. Y que podríamos hablar todo, pues ahora sí que muchísimo tiempo de la parte de esta prevención y de la falta de educación que existe en este tipo de situaciones. O sea, acuérdense, la prevención primaria es desde que nacemos, irnos enfocando, siempre pensando que vamos a llegar a ser adultos mayores autosuficientes y dependientes. Ya la prevención secundaria muy probablemente sí, sea cuando ya estemos un poco más grandes. Estoy hablando acerca de los 50 años, ¿qué estamos haciendo para llegar a esa parte? Y la prevención terciaria es cuando ya nos llegó, ahora sí que la edad, y es difícil operar, pero no imposible. Y lo bueno es que cada día existen más instancias sociales que nos ayudan a esto. La evaluación médica, hacer una historia clínica y detectar todo lo que es las enfermedades que coexisten en una persona. A veces las historias clínicas, si ustedes se fijan, la historia clínica que nosotros conocemos casi no habla del aspecto de la salud mental o de la salud sexual, simplemente de las personas, o sea, le dedican muy poquito tiempo a esta parte. Todo es muy físico, muy antecedentes personales, cáncer, diabetes, etcétera, 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 etcétera. Y nunca como médicos nos detenemos a pensar, ha habido gente que se ha suicidado en su familia, ha habido depresión en su familia, ha habido historia de enfermedades mentales, o de que murieron sus abuelos o de que murió sus padres. Eso por lo general no lo preguntamos y hay que preguntarlo. Hoy en día son preguntas muy, muy importantes. La detección de enfermedades coexistentes, interesante. Ejemplo, hipertensión, muy común en nuestro medio, en donde el adulto mayor tiene un caso de hipertensión o tiene alguna situación de dolor crónico y ha estado utilizando corticosteroides por tiempo indefinido, y esto lo lleva a que presente un cuadro de depresión, y el paciente llega a una consulta por un cuadro de depresión, pues sí, es secundaria a medicamentos que está tomando para algunas otras enfermedades. Identificación de la enfermedad, estadio y pronóstico. Claro, hay que ver, porque a veces nosotros queremos ser muy optimistas y nos está llegando un paciente, quizás una persona de 80 años con una fase terminal de una insuficiencia renal y con ello un cuadro de depresión. Y nosotros no podemos tampoco ser alguien que aliente lo que no es, sabemos que no va a tener un buen final, ¿no? Y que la muerte se está acercando. Y entonces a veces hablar de la muerte nos causa como mucho miedo a los médicos, nos causa como una situación de, como le digo, es que como lo enfrento, o finalmente existen médicos, como dicen algunos pacientes, fue de forma muy despiadada, como le dio la enfermedad a mi padre o a mi madre.
No, hay que tener tacto para dar un diagnóstico, pero si a nosotros ya nos viene alguien referido por una insuficiencia renal crónica, imagínense qué poco tenemos para operar. Uno, el riñón no está funcionando como para ponerle un tratamiento fuerte para la depresión que presenta, pero sí podemos actuar como unos buenos terapeutas en el aspecto de ayudarlo a tener un final de vida feliz, a organizar lo que no organizó quizás en otra parte de su vida, a poner las cosas muy en claro, a ver el panorama que le gustaría tener, inclusive cuando él ya no esté en este mundo, como le gustaría ver a cada uno de sus hijos. Llega una etapa en la vida en que muchos de ellos me comentan, doctora, es que me gustaría tener mucho dinero para poder dejarles una casa a cada uno de mis hijos, pero desafortunadamente solamente tengo una y afortunadamente solamente un hijo no tiene casa y pienso que él es el que tiene que dejarla. Y a veces los hijos no estamos muy de acuerdo en eso y sobre todo los hijos sienten que lo que tienen los padres les corresponde a todos, pero acuérdense que el amor de padres, y más hay una edad, que es compensatorio. Los padres tratan de compensar lo que no tienen uno dándolo. ¿Sí? Entonces, esa parte hay que ponernos en los zapatos del adulto mayor y ver que para ellos sus hijos, pues el que tuvo éxito, el que es abogado, el que tiene una casa hermosa, el que tiene hijos, el que sabe que no va a tener mucha soledad y de repente voltea a ver a su otro hijo que ve que es alcohólico, adicto, que no ha hecho nada, que lo han abandonado las esposas por lo mismo de su enfermedad, de sus adicciones, dice, pues le voy a dejar la casa, doctora, porque si no, ni modo dejarlo en la calle. Y entonces los hijos vienen muy enojados. ¿Y cómo es que mi papá va a hacer eso, mi mamá va a hacer eso? Si es el hijo que nunca le ha dado nada, solamente problemas. Pero acuérdense, no hay que tratar de juzgar a nuestros adultos mayores. El abordaje debe de ser especializado de acuerdo a las necesidades del paciente, que es geriátrico o psicogeriatra, paliativo, neuropsicológico, gerontológico, fisioterapéutico. Hay que tratar de buscar a los especialistas que más conocen de la materia del adulto mayor. La valoración de inicio y seguimiento de esquema terapéutico, tanto farmacológico como no farmacológico. Eso es algo que yo ahorita veo mucho, a veces por la cantidad y la saturación de pacientes que existen en las instituciones como el seguro, como el ISSSTE, pues dan un seguimiento muy largo, a veces dan citas con el especialista cada año, cada 6 meses, si bien les va, y pues les entregan una bolsa grandísima de medicamentos, pero sabemos que hay una edad en la que si nos están entregando una benzodiazepina para que podamos iniciar un sueño, pues si ya la dejamos más de 6 meses nos va a traer consecuencias, por hablar de un medicamento, ¿no? Que es de mi especialidad. Pero así podría hablar de otros que a veces el especialista ya no lo volvió a ver, se perdió por ahí el seguimiento y caray, o sea, son personas que pierden la vida por polifarmacia, ¿eh? No tanto por la enfermedad. Por ahí veía yo un video interesante, ¿no? De alguien que había ido con el médico y por los medicamentos comenzaba a tener complicaciones. Y bueno, generalidades de demencia, del manejo no farmacológico, las alternativas terapéuticas y los síntomas neuropsiquiátricos. Esta es una realidad que se presenta en el adulto mayor, que es la demencia, que es el deterioro de todas nuestras funciones cognitivas, de todas nuestras funciones mentales superiores. Va a haber una disminución de nuestra memoria, de nuestra concentración, de nuestra atención, de nuestro cálculo, de nuestra situación de aprendizaje, en fin, este deterioro general de nuestro cerebro necesita de 2 manejos, el manejo farmacológico, el manejo no farmacológico, perdón, que son las alternativas terapéuticas, que se trabaja mucho con la familia. Cada vez existen más adultos mayores solos. ¿Sí? Esa es otra de las situaciones que estamos enfrentando como sector salud, el ver las alternativas terapéuticas, el hecho de que el adulto mayor comience a organizar su vida con cosas muy simples, muy prácticas, y los síntomas neuropsiquiátricos que ya les comentaba yo, que es la psicoeducación a la familia, que también interviene, y que conozcan las diferentes etapas de la demencia por las cuales van a atravesar, porque a veces te llegan
Y, oiga, pero sí se va a curar mi papá, sí se va a curar mi mamá, ¿verdad, doctora? Y a veces vienen y no tenemos por qué autoengañar a los hijos, más bien es ayudarlos y prepararlos para que conozcan las diferentes etapas que van a ir atravesando, cómo tienen que organizarse los hijos o la contención social, con qué se cuenta, con qué no se cuenta, y entonces abocarnos a que tenga la mejor calidad de vida posible la persona que tiene un cuadro de demencia, ¿sí? No tiene caso, ahora sí que dar falsas expectativas. Muchas veces en el caso de la demencia, se los digo, que llega el adulto mayor con un problema de que no sabe dónde está, no sabe su domicilio, no sabe esto, y bueno, pues ya te llegan con un cuadro de demencia dado quizás por algún médico, y te das cuenta que tú lo revisas y ves que lo que trae es una pseudodemencia, una falsa demencia provocada por un trastorno depresivo. Porque también acuérdense que el trastorno depresivo en el adulto mayor baja todo lo que es las funciones mentales superiores, puede entrar en un cuadro de psicosis y entonces se puede confundir muy fácilmente con un cuadro de demencia. Entonces a veces nos da mucho gusto que damos el antidepresivo y al mes que llegan, pues es otro, ¿no? O sea, efectivamente el paciente no tenía un cuadro de demencia, está muy bien y se acuerda muy bien y comienza a ubicar dónde quedó mi tarjeta de la tercera edad, dónde quedaron mis ahorros, hazme cuenta de cuánto se gastó en medicamentos, hazme cuenta de mis cosas y cuidado porque muchas veces la familia se reparte las cosas o se gastan el dinero antes de tiempo y me ha tocado vivirlo. Bien. Hay otros factores que también se presentan mucho en una edad adulta, en la adulta mayor. Como habíamos hablado al inicio, hay disminución de todos los sentidos, de la movilidad, del dolor. Esta parte del dolor, como es aniquilante, el 85% de los suicidios que se cometen en adultos mayores está enfocado a que ya no aguantan el dolor. Y estamos hablando en este caso de un dolor físico, pero también de un dolor emocional. Incontinencia, hay poca ayuda a los adultos mayores en esta situación de la incontinencia. Realmente hay mucho apoyo a otros programas, pero realmente la incontinencia es una de las cosas más incapacitantes del adulto mayor que lo hace permanecer en su casa. A veces no se tiene el dinero con que comprar los pañales, para el adulto mayor son caros, entonces habría que pensar en esa situación. El lenguaje es otra de las cosas que se afectan. Aquí lo centran muy bien en esta gráfica de Thompson, acerca de cuáles serían así como los principales problemas del adulto mayor que tiene que enfrentar. Medidas farmacológicas, sintomático y etiológico, bueno, pues dependiendo. Yo aquí les hice como una breve esquemita de cuáles serían los antidepresivos, acá del lado derecho de su pantalla, cuáles serían los principales antidepresivos que nos ayudarían en el adulto mayor, y también acá de cuáles son los medicamentos que usamos para la situación de la memoria, para la situación en general de la demencia. Dentro de los antidepresivos que tienen menos interacciones farmacológicas y que nos ayudan para sacar a nuestro paciente de la depresión, estamos teniendo lo que es el escitalopram, también el citalopram, la sertralina, la venlafaxina, la desvenlafaxina, la mirtazapina, la trazodona, el haloperidol, que ahí ya no entra dentro de los antidepresivos, sino de los antipsicóticos cuando nuestro adulto mayor presente algún cuadro de psicosis, lo que es el haloperidol, la risperidona, la quetiapina y la olanzapina. Son los más usados hasta el día de hoy en los adultos mayores para tratar cuadros de depresión o cuadros de psicosis. Voy a hablar brevemente, porque eso quiero que les quede a ustedes algo bien importante, porque es muy importante que ustedes como médicos sientan la seguridad de recetar un antidepresivo. El escitalopram, como yo les diría, sería como el de primera línea, el más indicado en un adulto mayor, porque es el que menos efectos colaterales tiene y menos interacciones medicamentosas. Es muy parecido al citalopram, solamente es más nuevo el escitalopram. Sí, claro que el precio se varía, pero ya ahorita
ya casi cuestan lo mismo. Sería el primero, se daría en pacientes adultos mayores obsesivos, que traigan alguna idea por ahí de alguna situación, que no lo saquen. Por ejemplo, el típico paciente adulto mayor que siente que tiene muchísimas enfermedades, que llega la hija o el hijo muy cansado al consultorio y dice, ya le dijo el gastro que no tiene nada, doctora, que sí puede tragar, que sí puede comer, que no tiene nada aquí, ya le hizo una endoscopía, ya le hicieron esto, lo hicieron lo otro, pero él sigue con una idea fija, con una idea obsesiva. Bueno, pues para eso lo que es el escitalopram o el citalopram serían muy útiles. ¿En qué casos usaríamos la sertralina? En los casos de adultos mayores ansiosos, que tengan muchísima ansiedad, ¿sí? Que más que esta idea obsesiva, la ansiedad no los deja estar en paz. La venlafaxina es un antidepresivo dual, mucho más potente que el escitalopram y que la sertralina, y la estaríamos usando en aquellos casos de depresión en la cual ya probamos el escitalopram y no hubo resultados, ya probamos la sertralina y no hubo resultados. Entonces podemos poner la venlafaxina, que viene en dosis de 75 miligramos por la noche, causa un poquito de somnolencia y esto nos va a ayudar a que duerma nuestro paciente. La mirtazapina es un antidepresivo que causa nos ayuda mucho a que nuestro adulto mayor duerma, pero aquí yo sí les diría que tengan mucho cuidado. Vienen en presentaciones de 10, de 15 y de 30 miligramos. Con nuestros adultos mayores tenemos que ser muy cautelosos con la dosis y yo les recomendaría que de la mirtazapina de 15 miligramos, un cuartito, y con eso nuestro paciente va a dormir toda la noche. Igual que la trazodona, son medicamentos que nos ayudan a conciliar el sueño y que no son tan peligrosos como las benzodiazepinas, que pueden evitar una caída, el problema del vértigo, el problema inclusive son depresores del sistema nervioso central y nos van a provocar más depresión en nuestro adulto mayor. En el caso del haloperidol, de la risperidona, de la quetepina y de la olanzapina, que son antipsicóticos, los usaríamos a dosis de mucha reserva, la dosis menor que pudiéramos tener, a esperar resultados con nuestro adulto mayor cuando tiene síntomas psicóticos. Y bueno, dentro de los que ustedes ya conocen de uso para la demencia, pues tenemos la memantina, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como es el donepezilo, la rivastigmina y la gelantamina. Aquí habría primero que diagnosticar qué tipo de demencia se trata y luego escoger el medicamento más apropiado. Los objetivos terapéuticos, pues bueno, son mantener la función cognitiva, retardar la aparición de síntomas conductuales. 3, reducir la frecuencia y la severidad de los síntomas conductuales, como son la irritabilidad, la agresividad, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, los trastornos del apetito y la desinhibición o psicosis, ¿sí? Y minimizar el impacto a los cuidadores. Quisiera hablar un poquito del impacto a los cuidadores, porque hay todo un programa que se llama Cuidando al Cuidador, y este impacto es interesante comentarlo por la parte de que hay que ver cómo se van a rolar para cuidar a un adulto mayor. No es sencillo cuidar a un adulto mayor, hay que aprender a hacerlo. En Durango contamos con la Asociación Estatal de Alzheimer, que es una asociación que ayuda en cursos de capacitación muy prácticos, hasta de la alimentación, de la nutrición que tiene que tener un adulto mayor, hasta cómo limpiar o cómo lavar perfectamente bien la dentadura, ya sea postiza o no postiza del adulto mayor, cómo ayudarle a mantener la higiene bucal, hasta cómo cortar sus uñas, cómo bañarlo, cómo moverlo. En fin, creo que es muy importante esta situación y ojalá que en una época posterior pudiéramos tener un panel con las integrantes de la asociación, pues digo integrantes, pues son mujeres, las integrantes de la Asociación de Alzheimer del Estado de Durango, que realmente se han capacitado muchísimo en el tema del cuidado del adulto mayor. Las medidas no farmacológicas, bueno, dirigido al enfermo y a su entorno físico para trabajar con un trastorno conductual, se debe abordar uno a la vez, o sea, registrar la frecuencia, registrar la severidad, la duración, las circunstancias y factores con que se precipitan y los elementos que la reducen. También la planeación de intervenciones por geriatra, por el psicogeriatra, por gerontología, del neuropsicólogo, etcétera,
Seguridad, su tranquilidad le da seguridad. Las recomendaciones, reconozca los déficits personales y también del resto de la familia, ¿no? O sea, aquí vienen una parte, pues como recomendaciones, Alberca nos lo dice, son recomendaciones para que el paciente se sienta seguro. Prever versus enseñar, planificar el tiempo, simplificar rutinas, elaborar planes de emergencia, en fin, todo esto que les digo que tiene mucho que ver con la educación de la familia y algo muy sencillo que les voy a decir, por ejemplo, el hecho de que un adulto mayor, pues sabemos que tiene que el medicamento para la hipertensión, que el medicamento para la diabetes, para el azúcar, para el dolor de la columna, que son una polifarmacia ahí terrible. Sí es muy importante que tengamos una bitácora de medicamentos bien especificado, colocado, entendible en el refrigerador o en un lugar muy, muy visible para que la persona que lo esté cuidando vaya palomeando. Mi papá tuvo esto de presión o mi mamá tuvo esto de azúcar, se le dio este medicamento y luego el cuidador que siga tengan una bitácora. Así como entregamos un paciente en medio hospitalario y decimos si evacuó, no evacuó, que ustedes lo saben muy bien, bueno, también en la familia debe de haber esta libreta en donde la sobrina pasó toda la noche con ella, diga en la mañana, mi abuelita o mi tía se despertó muy bien, sí fue a orinar, se levantó, durmió bien, trae esta idea, tal esto, yo le comenté esto, o sea, para que haya una continuidad y poder tener ese ambiente de tranquilidad en el adulto mayor. Bien importante, el uso de la bitácora. Y planificar el tiempo y sobre todo vamos a facilitar las rutinas. La otra es, hay que tener cuidado, o sea, acuérdense que no es que se vuelvan niños tontos, sino que sus funciones mentales superiores van a disminuir por la edad y por la demencia. Entonces, el utilizar candados y cerraduras, básico. El que el papá, la mamá, traigan por allí una plaquita, una pulserita de un material que no dé ganas de robárselo a nadie, pero que diga el nombre completo, el domicilio y 2 teléfonos mínimo, eso nos va a ayudar a que nuestros adultos mayores no se pierdan. No se imaginan este tipo de situaciones a veces en las familias, cómo es desesperante no saber qué pasó con tu papá o dónde quedó tu mamá. Hay gente buena, pero también hay gente que no es tan buena, y más a veces cuando viven cerca de las carreteras, de los poblados que están cerca de las carreteras, el adulto mayor puede caminar hacia la carretera, tomar un autobús, lo bajan en otra parte y jamás lo volvemos a ver. Utilizar llaves de seguridad en agua, gas y ventanas, importante. Hay que invertir un poquito en la seguridad del adulto mayor, cuidar temperatura del agua o comidas. Resguardo de medicamentos, ellos ya a veces no se acuerdan si ya se tomaron el medicamento para dormir o no se lo han tomado, entonces te das idea de que se lleva su goterito quizás de gotas de clonazepam, por ponerles un ejemplo, que le va a durar 2 meses, y a los 15 días te habla el hijo diciéndote que a su papá o a su mamá ya se le terminó las gotitas. Te das cuenta de que eso no era así, te das cuenta de que debieron de haber durado mínimo 2 meses con la dosis que llevaba. Entonces ahí puede haber un foco rojo que tenemos que hablar con los familiares, decir, necesito que alguien se haga cargo del medicamento, él ya no puede hacerlo. Planeación de intervenciones, bien, fugas del hogar, a menudo hay una razón ante una fuga, es que me tratan mal. Hay que ver la parte de cuál es, por qué se quiso fugar, ¿no? Reconozca los déficits personales y del resto de la familia. Acuérdense que estamos nosotros en una cosa y en la otra. Búsqueda de tranquilidad, soledad o compañía. Sufre confusión en el tiempo, a la puesta del sol o en la noche. Padece confusión en el espacio y se pierde. Precisa satisfacer una necesidad básica. Huye de la causa del miedo. Revive el pasado. ¿Sí? Todo esto. Lo bueno es que esta plática se les va a quedar a ustedes, entonces van a poder estar viendo cada una de estas recomendaciones. Facilite actividades domésticas, mantenga la seguridad en casa, esconda las llaves, evite ruidos y gritos y utilice luces y señales. ¿Sí? También dentro de las recomendaciones
que se dan, pues el adulto mayor tiene dificultad para expresarse, no encuentra las palabras, confunde lo que se quiere decir, repite las mismas cosas, pregunta las mismas cosas, no sabe lo que quiere decir. ¿Qué podemos recomendar? Pues diríjase de frente a su altura y con seguridad, sobre todo cuando no escuchan bien, no hay como tratar de tener una buena dicción. Si nosotros le hablamos a la frente, a los ojos y tratamos de articular bien, va a ser mucho más fácil que nos entiendan, que ahora sí que lean lo que estamos hablando. Mírele a los ojos, toque, acaricie o abrácele, necesitan el afecto. Háblele lentamente, claramente y con suavidad. Utilice frases cortas, use una sola consigna, emplee la repetición, evite preguntarle y confundirle más. Ofrezca las respuestas, no hay que hacerlo sentir mal. Muchas veces, acuérdense que ya con el ir con el especialista y decirle al acompañante, te voy a pedir un favor, le voy a preguntar unas cosas a su papá, pero él me tiene que responder. ¿Y qué pasa con el adulto mayor? Que voltea desesperado con sus ojos de angustia, con el hijo, la hija, le dice, contéstale a la doctora, me está preguntando qué fecha es el día de hoy. Y claro, yo me siento mal, que no soy su hija, no soy su pariente, de la situación de ver la desesperación de que no sabe el día, no sabe la fecha. Pero yo tengo que tener una ubicación, lo estoy haciendo un poquito adrede como parte de esta situación y ver qué tanto daño estamos teniendo, qué tanta desubicación, etcétera. Su examen del estado mental. Pero imagínense, o sea, mantener a nuestro viejito, a nuestro papá, con esta parte de evitar preguntas. No, es que tú contéstame. No, dime cómo se llama eso que quieres que te pase. Si no, no te lo paso. No, dímelo. A ver, no es niño chiquito, ¿eh? Ahí, por favor, yo les voy a pedir mucho, que hagan mucho hincapié con sus pacientes, decir, no me lo regañe, ¿eh? No me lo regañe. Es su padre, respételo. Vamos a tratar de tenerle toda la paciencia, emplee la repetición y trate de decirle, sí, papá, ¿quieres que te pase esto, verdad? La azúcar. ¿Te la quieres poner a qué? A esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama café, papá, se llama café. Entonces, hay que ofrecer las respuestas. Otra de las cosas es planeación. Sentimientos, la incapacidad para verbalizar los sentimientos no significa que no se sienta. Reconozca los déficits, bien. Experimenta tristeza, se muestra con miedo o confusión, manifiesta irritación o celos, busca afecto. Manifiesta irritación a celos. Claro, tiene miedo de estar solo. ¿Qué tenemos que hacer? No hable mal de él o de otras personas delante suyo. Es que mi papá ya se orina. Es que mi papá está diciendo puras barbaridades. Mire cómo me arañó mi papá. No, vamos a tratar de no hacerlo sentir mal. Llámele por su nombre. No lo aísle, no lo aísle. No lo infantilice, lo que les decía al inicio. Exprese un mensaje a la vez. Transmita confianza. Acompañe sus palabras con un gesto amable. Experimenta frustración al bañarse, al vestirse o comer, ante la incomprensión, ante el dolor o miedo, ante la pérdida o el abandono, ante la incomunicación, ante la actitud rígida y crítica del cuidador, ante la falta de atención, ante la agresión y el mal humor, ¿eh? Cuidado, porque a veces no quiero tener hijos o hijas frustradas porque sienten culpa de cómo trataron a sus papás. Es que, doctora, esos moretones que están en el brazo yo se los hice. Es que no, de repente me saca de quicio. Es momento de descansar. Es momento de cederle el cuidado a otra persona y es momento de decir, no puedo, hermana, seguir cuidando a mi papá porque me siento mal. Bien, observe los primeros síntomas de la frustración. No considere la agresión como un asunto personal. Motive, distraiga y convenza. Utilice refuerzos positivos. Podría ver, escuchar, sentir, oler, gustar o tocar cualquier cosa inexistente. Puede causar angustia o miedo, puede ignorarla. Hay que darle confianza y apoyo, distráigalo, reduzca la luz y penumbra, retire espejos, alertar puede
tratarse de un estado confusional. Bueno, hay que tratar también de ver que no tenga alguna infección y que tenga alguna situación de algún cuadro de delirium, ¿no? Pero ante todo vamos a darle esa confianza. Y puedo seguir mencionándoles tanto con la situación de los sueños, qué hacer en una otra cosa. Por ejemplo, se levanta muy temprano, era lo que yo les comentaba del insomnio inicial, y no en la noche. Se acuesta y tarda en dormir, se levanta por las noches y no se vuelve a dormir, parecía que empeora al atardecer. Sí, acuérdense que todas las enfermedades parece que suben de intensidad durante la noche. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Bueno, para tenerlo ubicado a nuestro adulto mayor, pues dejar una luz tenue en la habitación, evitar que duerma durante el día, ir a la cama a una hora determinada, o sea, todo lo que son la higiene de sueño con los adultos mayores hay que ponerlo todavía mucho más encaminado. Hacer una caminata un par de horas antes de acostarse, claro, esto sí se puede hacer. Elaborar rutinas, utilizar la cama solo para dormir, revisar la medicación, evitar alimentos y medicamentos de tipo estimulantes y descartar estado confusional agudo, ¿no? Hay que tratar de hacer esto. Y bien, principio del tratamiento, identificar el síntoma que más causa malestar, ¿sí? Describir cada síntoma a detalle, ABC, antecedentes de la conducta y de sus consecuencias. Y bueno, las recomendaciones generales para los familiares: manténgase bien informado, platique con el paciente, solucione solo un problema a la vez, el que esté causando más dificultad, vámonos sobre esta situación. Descanse lo suficiente, use su sentido común y su imaginación. La otra situación, bueno, pues también es un ambiente libre, pero estructurado. Hable con el paciente, usar un collar o pulsera de identificación, lo que les comentaba hace un rato, mantenga activo al paciente, pero no abrumado, y reacciones exageradas o catastróficas no se valen. Si nuestro adulto mayor presenta agresividad, que se da con frecuencia, evitar la reacción catastrófica extrema, vigilar señales de tensión, y la otra es suspender, ayudar y calmar. ¿Qué lo está provocando así? Acuérdense que ellos tienen toma de decisiones hasta el último momento de su vida. Solamente vamos guiando esa parte, ¿no? Porque luego llegan muchos adultos mayores con mucha agresividad. Es que se puso muy enojado porque es que fíjese que su hijo ya vendió el rancho. O es que su hijo, fíjese que le sacó la firma para vender su ganado. Cuidado con eso, ¿no? A veces la agresividad sí está sustentada en algo y yo lo he visto. Entonces, esa parte. Dentro de los trastornos del habla y de la comunicación, pues expresarse, darse a entender, leer y comprender son dos cosas muy diferentes. Corregir, no corregir, decir la palabra, pedirle que señale, repetir lo último para retomar la plática. Es todo esto que ustedes ven en esta diapositiva nos va a ayudar mucho a que él no se sienta desesperado en la situación de que cada vez olvida las palabras que deben de venir para poder comunicarse, ¿no? Entonces, leer y comprender son dos cosas diferentes. Ayudémoslos a que se expresen. Consejos para mejorar la comunicación con el paciente: comprobar la audición, que tanto está oyendo, bajar el tono de lo enunciado, eliminar los estímulos auditivos alrededor, palabras cortas y frases simples, solo hacer una pregunta simple con respuesta simple a la vez, pedir una cosa a la vez, hablar lento y esperar que responda. Ya no quiero ser tan repetitiva en estas recomendaciones, ustedes se van a quedar con esta plática, ¿sí? El sentido del tiempo, a veces ya no entienden el reloj. Y entonces, pues bueno, acuérdense que el adulto mayor siente que va a ser abandonado. Acuérdense que el adulto mayor tiene días buenos y días muy malos, que tiene que usar sus hábitos arraigados. El adulto mayor ya no quiere aprender cosas nuevas, quizás prefiera su televisión viejita que ya le sabe, en lugar de la pantalla 4 o 5 que le quiere regalar su hijo o que le trae del otro lado, prefiere su televisión. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlos.
Es difícil aprender y cambiar a esa edad. También en la situación del dinero, poner recordatorios de que ahora alguien maneja las finanzas. Acuérdate, papá, que tu tarjeta se la diste a fulanito, a sutanito, ¿sí? Darle una pequeña cantidad de monedas y billetes de baja denominación para que él no sienta que no trae algo de efectivo. Sabemos muy bien que el dinero nos da seguridad aquí en China, ¿sí? Entonces vamos a tratar de que sí, pues que él traiga 2 billetitos de 20 o una moneda de a 10 o lo que sea, le va a dar seguridad a él. Entender el significado del dinero. ¿Cuáles son los peligros que hay que prever? Reconocer cuándo hay pérdida de juicio para evitar accidentes. Vamos a evitarlos, tratar de reducir en todo momento la confusión o la tensión. La tensión se relaciona frecuentemente con el estrés, conocer los límites del enfermo, no confiar en lo que puede y no puede hacer, y prever y tener listo un plan de emergencia. Si mi papá se pone mal, ¿qué es el teléfono que tenemos que hablar? ¿Con quién lo vamos a llevar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? La familia tiene que estar puesta de acuerdo en este plan de emergencia, para evitar situaciones difíciles que se ven, ¿no? Es que a mi papá lo mataron en esa clínica, es que porque mi hermana decidió llevarlo con ese doctor si era tan malo, ¿por qué tal cosa? Siempre cuando hay una situación en la vejez, pues viene la muerte, ¿no? Entonces siempre van a tratar de buscar culpables. Las variables biopsicosociales de la depresión también tenemos que verlas, la parte socioeconómica, la parte psicológica, la parte biológica, pero eso sería todo un tema, hablar acerca de la depresión en el adulto mayor. Pero bueno, está esto muy relacionado. La parte de la psicología también, que nos llevaría bastante tiempo, ya estamos sobre el tiempo que me encargaron, pero ahí les quedan todas estas imágenes. Y lo que yo les sugeriría es prevenir el riesgo suicida que hay en nuestros adultos mayores. La depresión es un riesgo importantísimo para que se quiten la vida. Los adultos mayores intentan menos veces, pero tienen mucho éxito desafortunadamente cuando lo hacen, y los pacientes hombres tienen la tasa de suicidio más alta. Caray, 28.9 por cada 100,000. La mayoría de las víctimas de suicidio coinciden con su primer episodio y habían acudido a valoración por un médico un mes antes. Y todo por no preguntarle si piensa quitarse la vida. Entonces esa pregunta hay que hacerla, ¿sí? ¿Cuáles los factores asociados con el suicidio? Sabemos que los hombres, los viudos o divorciados, sobre todo los hombres solos, como dicen, no duran mucho, no necesitan. Hay casos que hablan de que las mujeres casadas son menos felices que las solteras. Al revés, los hombres casados son más felices que los que están solos. El estado de salud, sobre todo cuando hay una enfermedad terminal, como yo les hablaba del dolor o las múltiples comorbilidades mediáticas. Los adultos mayores hombres sufren más, puedo decir, que las mujeres somos más dadas a meternos a la casa de la hija, del hijo, a ciertas cosas. En cambio los varones se mantienen muy solos, sobre todo cuando se quedan viudos, sienten que no sirven para cuidar a los nietos o que no hay la confianza para dejarle a la nietecita al abuelito, no la vaya a hacer algo, tu papá, no sé, en fin. Entonces los hombres son más rechazados cuando quedan en un estado de adultos mayores solos, ¿no? Aquí se los dejo todo esto para que ustedes lo tengan bien presentes. Cambios en el estilo de vida, incremento en la actividad física, mejorar nuestra alimentación, incrementar el compromiso en actividades de placer y en interacciones sociales. Y hace poquito que yo veía una cosa que me llamó muchísimo la atención, era que les pidieron en un hogar de ancianos que pusieran un cartel referente a qué consejo les darían a los jóvenes, ¿no? Los adultos mayores, qué consejo le pondrían. Y todos: no dejen de hacer, no dejen de vivir, no desaprovechen porque el tiempo es glorioso, ¿no? Y es el único que no regresa. Entonces, pues bueno, la psicoterapia es algo que ayuda mucho en los adultos mayores para ir arreglando sus asuntos de vida.
Se ha encontrado mayor evidencia, sobre todo con la terapia cognitivo-conductual, identificación de los pensamientos negativos persistentes, mientras se incrementa el resto de las actividades. Dentro de los tratamientos, el episodios moderados o severos. En términos de eficacia, todos los antidepresivos van a ayudar muchísimo. Sin embargo, se elige por los efectos de cada uno, hay que elegirlos. La primera línea serán los inhibidores de la recaptura de serotonina, como ya habíamos platicado, el escitalopram y la sertralina serían los más recomendados. Segunda línea de tratamientos duales, ahí yo recomendaría bastante lo que es la desvenlafaxina. Duración del tratamiento, primer episodio, 6 a 12 meses, posterior a la remisión total de síntomas. Entonces, vamos sobre la depresión, ¿sí? Bien, si hay alguna duda, yo le pediría que me la hicieran llegar, con mucho gusto yo se las contesto, ¿sí? Acerco sobre todo de lo que es la Asociación de Alzheimer, donde pueden mandar ustedes a la familia a un entrenamiento correcto, cuando se hace este diagnóstico, cuando el paciente está deprimido, qué hacer en una psicoterapia breve del aquí y el ahora con un paciente de la tercera edad. Con mucho gusto estoy para aclarar todas sus dudas. Mi correo es marta-palencia@hotmail.com, o bien las pueden hacer directamente aquí al Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, y con mucho gusto nos daremos el tiempo de contestarlas, de estar en un acompañamiento cuando ustedes tengan un paciente de la tercera edad con demencia, con depresión o con algún otro trastorno referente a la salud mental. Muchísimas gracias por su atención.